Vale, seguimos. Antes de entrar en materia, en el programa Argos Comunitario Educativo, vamos a ver de dónde surge esto, ¿no? En el 2010, en respuesta a las altas tasas de consumo, pues, un grupo de técnicos de la Consejería de Salud se reunió y propuso políticas públicas de prevención de adicciones. A día de hoy, como podéis ver en el estudio, es 2021, el alcohol, el tabaco y el cannabis siguen siendo las 3 drogas más consumidas por los estudiantes de 14 y 18 años. Hay una buena noticia, ¿no? Y es que en la región de Murcia nos encontramos por debajo de la prevalencia nacional. No obstante, las tasas de consumo siguen siendo muy elevadas, con lo cual el programa funciona, pero hay que seguir implementando, ¿no? Aquí mi compañero Mario después se detendrá un poquito más. ¿Qué es el programa Argos Comunitario Educativo? Por definición, pues es un modelo de estrategia de prevención escolar de las adicciones, de prevención universal, como os he dicho, de estrategia comunitaria, donde intervienen el sistema sanitario, educativo y familiar, con una metodología siempre basada en la evidencia, con contenidos con perspectiva de género, en continua evaluación y con una implementación sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Pues como podéis ver en esta diapositiva, aquí es donde recoge esta estrategia comunitaria y desde la consejería, desde la consejería somos los patrocinadores y los coordinadores de este programa. También contamos con los centros educativos de los institutos, tanto públicos, privados como concertados, de secundaria y de primaria, y con el Servicio Murciano de Salud. Y quienes impulsáis el programa sois vosotros, los técnicos locales. De alguna manera sois los que convencéis, ¿no? Y los que transmitís a los centros educativos y a los centros de salud que implementen este programa. Con lo cual, vuestra participación es fundamental para que la rueda siga. Bueno, este programa está recogido en este marco conceptual con diversos modelos teóricos. Por un lado, los factores de riesgo y protección, que nos centraremos posteriormente, los modelos de salud pública, es decir, las medidas legislativas para disminuir el consumo, modelos de promoción de la salud, que se centra en disminuir los factores de riesgo medioambientales relacionados con las drogas, modelos sociocognitivos o del aprendizaje social, a través de la imitación, ¿no? Se producen cambios. La teoría de la acción razonada, en la que las consecuencias de nuestros actos nos proporciona ese aprendizaje. El constructivismo de Piaget, en el que las interacciones sociales nos ayuda a instruir, a adquirir nuevos conocimientos. Lo que hemos comentado antes de la estrategia comunitaria y la prevención ambiental estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la finalidad no es hacer prevención con los alumnados, sino que los profesionales cercanos a estos adolescentes pueden y deben hacer prevención desde el rol que desempeñan en la sociedad. Es decir, no es una cosa solo de los expertos los que deben desempeñar esta tarea. Esto es lo que hace un cambio de creencias comunitario y que pueda establecerse cambios a largo plazo. Sí, por lo menos 8 sesiones, pero como son de... ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, pues la presión de grupo, la percepción de permisividad hacia el consumo de drogas, la distorsión normativa, las actitudes y creencias falsas sobre el consumo y la falta de políticas claras y coherentes en la escuela. La metodología en la que está basada el programa consiste en priorizar el entrenamiento en habilidades para la vida, utilizar métodos interactivos y participativos, priorizando
el grupo, porque lo que se construye en grupo, al final el grupo se convierte en protector y se tienen que evitar las clases magistrales, dar información sobre las sustancias, causas y consecuencias del consumo, fidelidad a los manuales, es decir, esto es muy importante que los profesores le digáis a los profesores que tienen que leerse los manuales para después aplicar cada unidad didáctica de la manera que corresponde, aunque a la vez siempre se debe de incorporar un poquito de flexibilidad teniendo en cuenta el nivel del alumnado, ¿vale? Y luego, propiciar la participación en la planificación e implementación en el currículo educativo, es decir, como ya sabréis, vosotros sois los que al principio de curso recordáis que se debe implementar, que el centro educativo debe implementar el programa y al terminar el curso escolar que deben incluirlo en el PEC, el PAD y el PGA. Y bueno, por supuesto, recordad que este programa está apoyado en la comunidad, ¿de acuerdo? Bueno, estas son algunas intervenciones multicomponentes que se han visto eficaces en lo que está basado el programa, es decir, el desarrollo de normas sociales contrarias al abuso de sustancias, transmitir información veraz, a través de canales de difusión que resulten creíbles, como es el profesorado, los sanitarios, la corrección de percepciones de riesgo, el entrenamiento en habilidades sociales y habilidades para la vida, el entrenamiento en habilidades de resistencia a las presiones relacionadas con el consumo y métodos didácticos e interactivos. Bien, la implementación de las unidades didácticas no es algo que se haga al azar, ¿de acuerdo? Tenemos en cuenta los datos de la encuesta Studes y por eso se aplican las unidades didácticas con un año de antelación al consumo de drogas, porque al final el objetivo principal es retrasar la edad de inicio para posteriormente reducir la prevalencia. Y bueno, esto está muy en relación evidentemente con el concepto en sí de prevención, que es evitar que un problema se desarrolle, ¿vale? Luego Ana Villar se detendrá más en todo esto. Bueno, ¿por qué es importante retrasar la edad de inicio? Porque perjudica el desarrollo psicosocial y neurocognitivo, aumenta la vulnerabilidad hacia el consumo, el fracaso escolar, conductas sexuales de riesgo y problemas de salud mental, y es un predictor importante del desarrollo de una dependencia. Es decir, cuanto antes se retrase el inicio del consumo, menos problemas relacionados con este consumo tendrán los jóvenes. ¿De acuerdo? Y ya pues para terminar, comentar que este programa ha recibido diversos reconocimientos, está admitido como buena práctica por el portal de buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones. Está considerado como buena práctica europea, buena práctica por el Sistema Nacional de Salud y recibió un premio Reina Sofía contra las drogas a la labor social. Y bueno, ahora a continuación va a hablar mi compañera Ana Villar, va a comentar los manuales. Se está viendo, Ana. Sí, se está viendo. Hola, buenos días. Me voy a detener, bueno, soy Ana Villar, como ya me ha presentado mi compañera Consuelo, os voy a explicar los manuales que constan el programa Argos comunitario. Pero no estás compartiendo. No. A ver, métete. Dale a compartir. Vale, y ahora ya dale a la presentación. Aquí. Sí. Ahí. Sí. Bueno, Sí. ahora sí que estamos compartiendo pantalla. ¿Se escucha?
Sí, sí se escucha. Vale, perfecto. Gracias, pues continuamos. Bueno, decir que todo lo que voy a decir está en nuestro programa e-drogas, como veis. Entraríamos desde donde ponemos el programa Argos, ¿vale? Y accederíamos a manuales. Y ahí en manuales pues tenemos todos los programas manualizados, ¿vale? Que ahora os voy a ir explicando para recordárselo a los que trabajáis con nosotros hace muchos años y para las nuevas incorporaciones. Bueno, este librito amarillo es una modelización del programa Argos Comunitario, es decir, todo lo que voy a decir y mucho más está ahí registrado, ¿vale? Los diagramas, los dibujos, la metodología, cómo es la implantación y y los resultados, ¿vale? Así como el análisis de situación. Encima tenéis también la guía de buenas prácticas, ¿vale? Que es como un compendio de la prevención de adicciones. Y después está otro manual de los enfoques ineficaces o potencialmente perjudiciales en la prevención de uso de drogas. Y luego tenemos ahí también añadido sesiones formativas de grabaciones de cuando hemos explicado el programa Argos o una introducción a la prevención de las adicciones. Voy a comenzar recordando que también en la pestañita de formación tenemos el curso Prevenir desde pequeños, en el que en todas las reuniones que hagáis con los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria, también si os reunís con representantes sanitarios, pues recordar, con pediatría, recordar porque tienen que proponer este curso para que lo desarrollen los padres y las madres que tienen hijos desde primaria en adelante o incluso desde infantil y hacer recordatorios en la adolescencia. También para que lo hagan los profesores, vosotros mismos los que no lo hayáis hecho, ¿vale? Es muy didáctico y práctico. Vale, ahora voy a hacer una síntesis de todos los programas que tenemos. Voy a empezar después a detenerme en SEALTATIC, ¿vale? En el que trabaja la promoción de la salud emocional y luego la prevención también de alcohol, tabaco y el uso inadecuado de las TIC. Se desarrollaría para quinto y sexto de primaria. Se empezó a implantar el curso escolar anterior y este año sí que queremos que lo propongáis a todos los centros de primaria. Entonces sería desde de niños que empiezan con 9 años en quinto de primaria y terminan con 12 años en sexto de primaria. Después, en nuestro conocido Alcohol Conciencia Conciencia, que es con el primero que empezamos, que está destinado a primero de la ESO, para, como veis, las edades, y aquí va en esta columna los años en el que empezamos a implantarlo. Igual que Drogas Altacán, que también empezamos a implantarlo en el curso 16-17, veis los años en los que estaría indicado sin tener en cuenta pues, los repetidores. Algunos repetidores que se queden en primero y segundo tendrían más años, ¿no? Como sabéis, en primero de la ESO se trabaja la prevención del consumo de alcohol y en segundo se hace un recordatorio de alcohol y ya se entra con el tabaco y el cannabis. Después, en tercero de la ESO, importante, nudos y pillando Face New, que está implantado desde el curso 21-22 y también pretendemos que este año ya se implante en todas las corporaciones locales o municipios. Sería una unidad en cada uno de los programas. En nudos se trabajaría la prevención del cannabis y el tabaco y pillando Face News en la prevención de alcohol. También en nudos se trabaja, igual que en Drogas Altacán, se trabaja la prevención del consumo de vapeo, que como sabéis las prevalencias en 2 años, en los datos que tenemos, han aumentado de un 17 a un 46%. Se ha aumentado casi 30 puntos porcentuales, por lo cual tenemos que insistir y trabajar en ello.
Después tendríamos para hacer la prevención de la ludopatía o prevención de adicciones sin sustancia, tendríamos ¿Qué te juegas?, que está destinado para tercero y para cuarto de la ESO, con 8 unidades didácticas y también comprende edades pues desde 14 a 16 años sin tener en cuenta repetidores. Ahí nos podemos ir a más años. Bueno, tenéis ahí las fotografías de cada uno de los programas para que os sea más fácil identificarlo en el portal de drogas. Y bueno, y luego os hablaré del nuevo concurso que tenemos este año. Os pongo aquí las edades de inicio pues para tener en cuenta que la media de inicio en alcohol y en tabaco está en 14 años y en cannabis en 15 años. Y bueno, como estamos en Murcia, como estamos en España, por lo menos nos mantenemos o incluso estamos mejor como podemos ver en tabaco. En alcohol nos mantenemos y en cannabis pues tenemos que, seguimos estando bastante mejor que España, pero bueno, en todas tenemos que seguir trabajando y mejorando. Veis también las edades de inicio del juego, tanto online presencial, por ello la incorporación de todos estos manuales y de estos programas, ¿vale? Lo que intentamos es empezar a hacer la prevención previamente a esta edad de inicio, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor si se inician en el halcón con 14 años, habrá niños que empiecen en 13, otros afortunadamente empiecen en 14, pero siempre intentamos adelantarnos a esos inicios de consumo. El manual SEALTA-TIC, ¿vale? Que este es el que este año tenemos que implementar con mucha fuerza, ¿no? Con vosotros, con vuestros brazos y vuestros cerebros. Trabaja la salud emocional, como os he dicho, y la prevención de adicciones, tanto con sustancia como sin sustancia. Aquí tenemos todos estos cuadernos en el que el más importante con el que se va a trabajar en los centros son el cuaderno 5. Los demás es interesante también leerlos para conocer de qué trata y que se lo podáis difundir a los centros educativos. Comenzamos este programa porque teniendo en cuenta pues, que quinto y sexto de primaria lo tenemos que preparar para el inicio de secundaria, para primero de la ESO, y tratando de aprovechar pues, la ventana de oportunidades, ¿no?, que nos brinda primaria. Bueno, sabéis, como ha dicho mi compañera Irene, que este es un programa universal y el resto de los programas que os he presentado es universal, es decir, hacemos prevención en todos los alumnos que están escolarizados, prevención universal, ¿vale? Ahora os voy a decir cómo que se trabaja transversalmente en las diferentes asignaturas y también tener en cuenta que en todos los programas lo que vamos a trabajar es principalmente este objetivo general, que es siempre retrasar el inicio de consumo de sustancias. ¿Y cómo retrasamos este inicio? Pues trabajando los objetivos específicos, que son fortaleciendo el conocimiento y aumentando este conocimiento tanto de adicciones con y sin sustancia. Para ello, si damos estos conocimientos, también facilitamos el aumento de la percepción de riesgo y, por supuesto, mejorar las habilidades de resistencia para manejar la presión de grupo, ¿vale? Eso va a ser común a todos los programas. Vale, y aquí en este cuadrante vemos, por ejemplo, he elegido las actividades del primer bloque. Como sabéis que tanto en quinto como en sexto en primaria no hay tutorías generalmente en la mayoría de los centros, entonces se pueden dar de forma transversal en todas las asignaturas que veis aquí que tenemos en las áreas de aplicación. Todas están compendiadas desde religión, valores, educación física, matemáticas, lenguas sociales, naturales, están todas aquí compendiadas. Entonces, vemos que se trabajaría
¿vale? Todas las adiciones y ya contenidos más concretos que pueden llevar parte de adiciones concretamente o también la promoción de la salud emocional, que sería la autoestima, inteligencia emocional, el acoso, etcétera. Y veis que está recomendado o para quinto y sexto, o para quinto o para sexto. Este programa consta de 32 actividades, de las cuales vais eligiendo las que son más adecuadas. El tutor en este caso elegiría las más adecuadas conociendo los alumnos que tiene en su clase. Si tienen más necesidades de mejorar la autoestima o la inteligencia emocional o la solución de problemas o tiene alguna situación de acoso, de bullying, pues trabajaría las unidades didácticas que tienen que ver con estos aspectos, ¿vale? Lo ideal de este programa, bueno, igual que otros programas, sería incluirlos en el proyecto educativo de centro, en la programación general de aula y en el plan de acción tutorial, con lo cual lo ideal es que este curso convoquéis reuniones con los centros educativos, ¿vale? Y le presentéis todo el catálogo de programas que tenemos, los conocidos y los menos conocidos, teniendo en cuenta también la evaluación de resultados que os va a comentar, que os va a enseñar Mario y que tenéis compendiado en las publicaciones que os va a decir, que eso avala que el programa está evaluado y que funciona. Y por otro lado, cuando acabe este curso escolar, estaría bien otra nueva reunión para planificar el próximo curso escolar, para que estos programas los metan en su plan de acción tutorial del próximo curso. No se va a quedar cerrado, pero sí que dejarán ya las horas de tutoría en secundaria o otras horas que puedan utilizar, como por ejemplo en la asignatura de valores, en quinto y en sexto de primaria. En cuanto a este programa, interesante, sería trabajar mínimo de 4 a 6 actividades en cada curso. Si se pueden más, pues mucho mejor. Sabéis que en la promoción de la salud emocional después pospandémica pues está en boga y más en nuestra región y que es una petición política de salud mental, o sea, muy importante trabajarla. Y aquí tenéis pues todos los materiales para ello. Bueno, resumiendo, pues consta de estos 5 bloques que se trabajaría, como ya hemos dicho, inteligencia emocional, información sobre adicciones y el buen uso de las TIC, toma de decisiones responsables, el trabajo de la resistencia a la presión de grupo y el ocio saludable. Todos estos bloques y, como ya os he comentado, se trabajarían estos contenidos para la mejora de habilidades de lo que nos está compitiendo, ¿no? En este programa, pues, está basado y trabajamos y reforzamos todos estos factores de riesgo, tanto personales como sociales, como del grupo de iguales, como conductuales. Esto lo trabajamos ya con quinto, con sexto de primaria, bueno, y con otros programas que tienen los centros ya desde infantil y primaria. Detenerme aquí en los factores de riesgo para la adicción de videojuegos, por ejemplo, los factores sociales, pues tener en cuenta estos aspectos de que, por ejemplo, cuando los niños están en un grupo, en una asociación de jugadores de videojuegos, eso va a hacer pues, que jueguen más, le dediquen más horas, porque socializan con ese método y eso va a hacer que dediquen pues, más horas diarias y, claro, y al final pues aumentan la frecuencia y la intensidad de los juegos. Primero estamos hablando de los videojuegos, podríamos luego hablar del juego online. Bueno, ahora aquí son pequeños, pero que estos factores de riesgo lo tengamos en cuenta para todas las edades. Y luego, claro, tener en cuenta la tolerancia social hacia el juego, igual que la tolerancia familiar hacia el juego y el estilo de crianza. Entonces, como trabajáis con las familias, ¿vale? Es importante pues que
esa tolerancia, que la percepción de riesgo aumente, de que esto tiene riesgo para luego futuras incorporaciones, ¿no? A otro tipo de juegos más, y que dediquen todo ese tiempo al juego en vez de a lo mejor jugar con los amiguitos de otra forma. Vale, pasamos a las 3 unidades didácticas de primero de la ESO y otras 3 de segundo de la ESO con drogas Altacán. Los objetivos ya los tenemos claros porque son de alguna forma transversales en todos los programas, adaptados a la edad de cada uno de los cursos, ¿no? Y de los ciclos. Estos son los manuales que hay en primero y en segundo, ¿no? Tener en cuenta que los dos llevan una guía para el docente, que es interesante que antes de que empiecen a dar las 3 unidades didácticas, pues se la hayan leído y la tengan bastante claro. Y los rectángulos grandes sería ya el PowerPoint para el desarrollo de la segunda unidad didáctica, tanto de primero como de segundo. Veis que sumando las 6 unidades didácticas que compete primero y segundo de la ESO, cumplimos lo que nos dice la evidencia científica, que mínimo para conseguir cambios conductuales tiene que haber 5 unidades didácticas. También con nudos y pillando face news cumplimos la parte que nos dice que es necesaria unidades de refuerzo, ¿no? Que trabajamos en tercero de la ESO. Ese aspecto que lo tengamos en cuenta. Entonces, es importante que hagan las 3 unidades en primero, 3 unidades en segundo y luego las unidades de refuerzo o de recuerdo en tercero de la ESO, ¿vale? Bueno, aquí en primero de la ESO, muchos de vosotros ya conocéis en qué constan las 3 unidades didácticas. Las 3 se desarrollan en el centro educativo por el profesorado y, como veis, en la segunda unidad didáctica, que es una parte como más sanitaria, pueden pedir el apoyo de la enfermería escolar, pero lo ideal es que lo dé el profesor dentro de su aula. El profesor, pues puede ser no me voy a buscar. Puede ser el tutor de ese curso, por ejemplo, de primero de la ESO A o primero de la ESO E, los tutores, o también lo puede hacer el profesor técnico de servicios a la comunidad, el orientador, el profesor de educación para la salud o algún profesor que le interese dar estas unidades didácticas. Empezaríamos las 3 unidades didácticas con el cuestionario que está en el anexo 2 de los manuales que están en el portal de drogas, y se trabajan las creencias del alumnado según diferentes puntos de vista socialmente establecidos en torno al alcohol. Serían grupos diferentes en los que asumirían el papel de padres, por otro lado asumirían papel de profesores, papel de alumnos ya de bachiller y ellos mismos, que serían los alumnos de primero de la ESO. Y trabajan las preguntas de por qué beben los jóvenes, dónde radica el conflicto y cuáles son las consecuencias de consumir bebidas con alcohol. Lo ideal, lo que subyace en todas las unidades didácticas es que sean un trabajo participativo de todos los alumnos y que ellos vayan construyendo la adquisición de sus conocimientos, ¿no? Progresivamente, con la conclusión del profesor apoyado en la guía del docente, que determinaría pues, si algunas cosas no han salido en el grupo y cerraría aclarando algunas ideas erróneas que pueden tener. Y, por supuesto, desnormalizando el consumo de alcohol, que está socialmente como sabéis, normalizada. Entonces, ellos tienen que salir de cada una de las unidades didácticas cuestionando que lo normal no es beber, y mucho menos en ellos que son menores. La segunda unidad didáctica, sabéis que trabaja la parte sanitaria, como os he dicho, y empezarían trabajando de forma participativa con cada una de las preguntas del cuestionario, lo que responden los alumnos, y el docente guiando la clase daría
las ideas que son reales, objetivas y esa información contrastada y veraz. La tercera unidad didáctica que también trabaja en grupos y trabajarían las expectativas que tienen cada uno de los grupos cuando están pensando en iniciarse en el consumo, las consecuencias de qué ocurre cuando empiezas a consumir y luego, muy importante, cómo crees que se comportaría tu grupo de iguales, es decir, tu grupo de amigos. Y luego a nivel individual, que sepan y que salgan con la claridad en esta unidad didáctica de que la decisión de consumir es individual de cada uno de ellos. La última palabra y la última decisión que tienen perdón, es ellos deciden consumo o no consumo, ¿vale? Teniendo en cuenta todo el refuerzo y las habilidades que le hemos dado en cada una de las unidades didácticas. Bueno, lo que viene en el cuadradito, ¿no? Que se lo dan o bien los tutores o el apoyo de los sanitarios, que son, digamos, un referente para ellos de aprendizaje y de seguir, de imitar conductas, por lo cual, bueno, es importante también que en la escuela pues se proteja al menor, pues que no haya consumo de bebidas alcohólicas en la escuela ni en ninguna fiesta tampoco, porque al final les estamos enseñando pues que lo normal es, puede ser beber en una fiesta y no, ellos son menores. En las unidades de segundo de la ESO comenzaríamos también con el cuestionario que está en el anexo 1, que bien se le puede hacer fotocopias o bien lo pueden trabajar cada una de las preguntas, hacer un copiado o trabajarlo con el tutor. Entonces, eso daría la introducción a la realización de la segunda unidad didáctica, pero lo ideal es que lo hagan antes de empezar el programa de cada curso. Entonces, la primera unidad didáctica se harían grupos bien de científicos o de políticos y trabajarían los científicos los puntos comunes y las diferencias en el consumo de tabaco y de cannabis. Asociamos tabaco y cannabis porque en otras investigaciones se ha demostrado pues, que la asociación tabaco-cannabis refuerza hacia el retraso del consumo y hacia la abstinencia, viendo también cómo hemos tenido estos años de atrás unas políticas muy protectoras de la promoción de la salud en cuanto al no consumo de tabaco. Ya en el grupo de los políticos se revisarían las leyes explicando y que saquen la conclusión de que las leyes les protegen como menores que son frente al consumo de sustancias. Es decir, las leyes no van en contra de la adolescencia, sino tienen un carácter protector. La segunda unidad didáctica que trabajaría pues igualmente desde una parte más sanitaria los mitos que hay sobre estas tres sustancias psicoactivas, aclarando ideas erróneas, estereotipos y con una información no alarmista, adaptada a su edad, con una veraz y tienen tanto en primero como en segundo de la ESO hay una perspectiva de género, es decir, hay explicaciones en las cuales se demuestran porque hay en el consumo, por ejemplo, de alcohol, hay diferencias en el consumo de los chicos y en el consumo de las chicas, ¿vale? Esto teniendo en cuenta luego cómo a la hora de la presión de grupo las chicas pues quieren parecerse a los chicos y realmente no puede ser, ¿no? Sino que hay diferencias. Entonces, desmitificaríamos estas expectativas y estas consecuencias de consumo a lo largo de trabajar estas 10 cuestiones que han contestado en el cuestionario previo y cada una de estas 10 cuestiones terminarían con unos vídeos explicativos píldoras conjugando la información que se les ha dado y también con aspectos sanitarios y algunos vídeos sociales, ¿no? Desmitificando cuestiones sociales. En la tercera unidad didáctica, pues se trabaja la presión de grupo con dos técnicas,
como veis, la del disco rayado y el banco de niebla. Podéis decir, es que son como dos técnicas que son largas, se pueden hacer en dos clases que ellos planifiquen continuadas, en una clase y un recreo, ¿vale? Pero esta unidad didáctica también es muy importante porque trabajan y dan competencias para neutralizar la presión de grupo de iguales de la misma clase o del mismo aula. Ya aquí en destacar en los recursos humanos, pues vuestro trabajo, como ya os ha comentado Irene, que iniciáis el curso con la visita a los centros educativos, contándoles todos los programas que tenemos para que los vayan planificando en su centro y en las tutorías en secundaria. Hemos hablado del profesorado que puede impartir estas unidades didácticas con el apoyo de la enfermería escolar en caso de que lo pidan. Y bueno, nosotros que os ayudamos en lo que necesitéis, como sabéis. Bueno, que no se nos olvide, este año el concurso que teníamos en primero y en segundo de la ESO va a ser sustituido por este concurso de prevención del uso de vapes. Como he empezado mi ponencia comentando que las prevalencias han subido de forma muy elevada, pues para trabajar en las clases de segundo y de tercero de la ESO vamos a proponer este concurso, que os pedimos que hagáis la difusión en los centros de secundaria, teniendo en cuenta que el 24 de noviembre terminaría la inscripción de los cursos, de los que sabéis que va con unos coordinadores, en fin. En nuestro portal de droga, en la pestañita de concursos, veis ahí todas las bases, ¿vale? Como siempre, pues para intentar, o sea, para trabajar la percepción de riesgo del uso del vapeo, por supuesto, para descender estas prevalencias de consumo y retrasar en la medida de lo posible el inicio en estos consumos. Vale, ahora pasamos al programa de Face News, que sería un recordatorio, como sabéis, o un refuerzo de las 6 unidades anteriores que os he explicado, ¿vale? Y los objetivos pues son como los que venimos repitiendo hasta ahora. Tener en cuenta que esto está unido a, bueno, cómo vosotros impulsáis este programa y cómo tanto con la formación de prevenir desde pequeños y también las acciones presenciales que hacéis vosotros en la localidad, hacéis difusión de este programa y de los demás programas. Ese sería vuestro trabajo en la implicación tanto familiar como comunitaria. Face News es una unidad didáctica, digamos, con dos partes. La primera parte es un concurso y la segunda es un collage. Duraría más de una clase, en la cual se puede coger una clase y un recreo, o una clase de tutoría y media clase anterior o posterior a estas tutorías. En la primera actividad, en el concurso, hay unas diapositivas con cinco preguntas, como veis, con 3 respuestas posibles, en las que se harían los grupos y en un ratito pues contestarían cuál creen ellos que es la respuesta correcta. En la segunda actividad harían un collage con el apoyo del docente de la diapositiva, de las diapositivas de cómo lo hago, para desarrollar este collage de cómo manejar la presión de grupo de los iguales. Estas son las cinco preguntas con sus posibles respuestas, que luego se trabajan en un PowerPoint de forma participativa, en la que veis, tenéis que darle cuando
sigáis implantando fake news y difundiéndolo, pues al profesorado hay que decirle pues, que tiene que ser con una dinámica distendida, lúdica y haciendo participar a los alumnos, lo que hemos dicho, ellos van construyendo los conocimientos y en el cual, bueno, cuando ya se termine el concurso es importante el aplauso al grupo ganador y cada participación de cada uno de los alumnos, pues con estímulo positivo, motivándoles y con este refuerzo positivo, para que, bueno, vayan quedándose con lo que nos interesa, ¿no? Los conocimientos sobre las real news ante cuando tienen dificultades en conocer cuál es la respuesta correcta. En la pizarra se iría apuntando cada uno de los grupos con cada una de las preguntas y cuáles son las respuestas que han elegido al inicio y cuáles son las respuestas correctas, y una puntuación de cada respuesta correcta serían 4 puntos, cada respuesta, no, 2 puntos, perdón, y cada respuesta no correcta serían 0 puntos, y ahí van sumando para luego ver qué grupo es el ganador o qué grupos son los ganadores, que terminaría con la ovación del público, ¿no? Vale, os voy a hacer un ejemplo de cómo tenéis que trasladarle a los docentes que tienen que tienen que dar esta unidad didáctica, al igual que la segunda unidad didáctica de primero de la ESO y de segundo de la ESO. Me voy a parar en fake news porque primero y segundo ya lo hemos trabajado en otras jornadas más veces y lo tenéis generalmente de la mayoría de vosotros más trabajado. Entonces, bueno, saber pues que está basado con todo el programa en la evidencia desde el Plan Nacional sobre Drogas y del Ministerio de Sanidad. Esta sería, por ejemplo, todo el trabajo de la pregunta 3, en la cual las consecuencias negativas del alcohol solo se producen en las personas mayores o que llevan mucho tiempo bebiendo. Estas serían las posibles respuestas, y el profesor, dándole así como mucha emoción a la cosa, diría, pues bueno, la respuesta correcta es, y diría la A. Marcaríamos la A y entonces después vendría toda la justificación de por qué es la A y con una reflexión de los alumnos, ¿no? Dándole la parte más científica. Como ven ahí en la imagen, pues es el cerebro de un no bebedor de 15 años o un bebedor que lleva bebiendo un tiempo, también de 15 años, y cómo se ve una alteración cerebral tanto en la actividad saludable y normal en relación con la que no sería saludable en un cerebro que ya ha ingerido de forma continuada alcohol. Entonces, viendo, justificándole que el alcohol destruye las células madre del cerebro, muy importantes y necesarias para las conexiones interneuronales y para que se sigan creciendo y desarrollando las neuronas. Bueno, aquí continuaría explicando en los real news que cuando se empieza a beber, pues al final acaban desarrollando pues borracheras, binge drinking, que sabéis que es el consumo de alcohol en muy poco periodo de tiempo, y que en la adolescencia pues provoca todos estos daños tanto en el hipocampo, que se encarga de la memoria y del aprendizaje, como en la corteza prefrontal, que sería la responsable de la adecuada toma de decisiones. Entonces, todo esto les va a bajar el rendimiento escolar. Tener en cuenta aquí en las borracheras, decir que en nuestras investigaciones, cuando se inician en el alcohol, es frecuente que empiecen con la borrachera y ya vayan manteniendo esas borracheras. Es decir, es difícil bajar las prevalencias de esas borracheras. Entonces, en esta diapositiva es importante que se paren los docentes. Otra diapositiva que trabajaría, pues como, aunque sean jóvenes,
si empiezan a consumir pronto, con 14 años, pues los problemas de consumo, tanto que puede ser en una futura dependencia o el consumo en escalada hacia otras sustancias, como pueda ser el cannabis, el tabaco u otras sustancias, pues está ahí, ¿no? Por ese inicio tan precoz. Y claro, hemos visto la importancia que tendría este consumo a nivel de la memoria y a nivel del rendimiento escolar, que puede provocar un fracaso escolar que, como sabéis, es un factor de riesgo predictivo de consumo continuado ya de sustancias, ¿no? Otras consecuencias del consumo de alcohol, pues los accidentes de tráfico. Ellos, a lo mejor con esta edad que tienen, en torno a 15 años, pues lo pueden ver alejado, pero tienen que tener en cuenta que accidentes de tráfico pueden ser también las bicicletas, los patinetes o incluso a nivel de peatones, ¿no? Como veis ahí, hay un 41% de peatones fallecidos que dieron positivo en el consumo de alcohol, ¿no? Cuando llegan al hospital en malas condiciones, pues se le hace la prueba de alcoholemia y de ahí se saca ese porcentaje. Y ni que decir, tiene el 50% de los conductores fallecidos habían consumido alcohol, que lo tengamos en cuenta tanto ellos como, bueno, como la sociedad en general. Aquí también, como el alcohol, el consumo en escalada, vamos viendo cómo los porcentajes de probabilidades de efectos negativos va aumentando con la posibilidad de desarrollar un coma etílico, sobre todo con ellos cuando se inician en el consumo, que no manejan las cantidades, no tienen tolerancia. Entonces mucho cuidado con este inicio de consumo, y que, bueno, que el profesor se lo explique, sobre todo teniendo en cuenta esta escalada. Aquí vendría un poco, pues, ellos reflexionando, ¿no? Conducir borracho, estaría claro que no, pero coger el puntillo, pues tampoco, ¿no? Por lo que hemos dicho de todos los efectos hasta ahora trabajados. Todavía nos quedan más, ¿no? En cuanto a las consecuencias del consumo de alcohol, pues como esto provoca tanto desinhibición, impulsividad, que también disminuye la capacidad a la hora de evaluar los riesgos y la adecuada toma de decisiones. Entonces, esto nos podría llevar a conductas, pues por ejemplo, como peleas, violencia de género, abusos sexuales, riesgo de lesiones, bueno, y ya en un nivel ya más podría ser homicidio o suicidio, ¿no? En cuanto a este consumo de alcohol, también tendría los efectos de iniciarse en un sexo no seguro. Sabéis que la edad de inicio de las relaciones sexuales está en torno a los 13 años. Aquí ya estamos hablando de unos 15 años, ya tienen que tener en cuenta esa asociación de consumo de alcohol y problemas en el sexo no seguro, tanto para los contagios de infecciones de transmisión sexual, como la posibilidad de un embarazo adolescente, y lo que esto implicaría asociando embarazo con alcohol, pues lo que sabéis y ha comentado la compañera, que sería pues defectos congénitos en el feto, también en el bebé por la lactancia, porque sabemos y se ha investigado que el alcohol que bebe la madre pasa directamente al feto a través de la placenta o al bebé a través de la leche materna. Entonces, importante que, aunque aquí las niñas, ¿no?, y los niños son jóvenes, pues ya que esto lo vayan incorporando a sus conocimientos, ¿vale? Porque pueden tener hermanas mayores o incluso la madre que se quede embarazada. También el padre, ¿no?, el hombre, tiene un papel importante, porque
si beben, los espermatozoides están intoxicados 3 meses antes de la fecundación. Y aparte, los padres pues son modelo protector para la mujer embarazada. Esto a lo mejor les queda lejos, pero en algunos casos no tan lejos, ¿no? Por desgracia. Vale, entonces aquí en esta pues se le preguntaría a los alumnos si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de terminar todo este compendio que justificaría la respuesta A como la verdadera frente a la B y la C y da respuesta responde a la pregunta. Siempre de vez en cuando teniendo claro y concluyendo con que la decisión de beber siempre es individual, siempre es tuya, la última. Quien debe cuidarse y tomar buenas decisiones eres tú, en última instancia. Bueno, esto sería un poco la diapositiva para explicarles pues el aplauso que le daría todos los alumnos y el profesor al grupo ganador en el concurso. Y luego esta sería la segunda actividad de cómo lo hago, cómo rechazaríamos una invitación a beber. Pues por ejemplo, en un botellón, vale, ¿qué tiene de positivo un botellón? Pues tiene todos estos aspectos positivos, pues que se puede conocer gente nueva, se puede ligar, se puede que no hay adultos, se puede a veces hacer como de adultos, ¿no? ¿Y qué tendría de negativo? Pues lo que tiene de negativo es todos los aspectos que hemos ido viendo, por ejemplo, respondiendo a la pregunta 3 del concurso, que pueden ser pues accidentes de tráfico, relaciones sexuales sin preservativo y asumiendo riesgos innecesarios. Lo que hemos dicho también a nivel de presión social, que las chicas lo harían para parecerse a los chicos y los chicos para sentirse, digamos, más hombres, ¿no? Y que otras consecuencias, ¿no? Sería emborracharse, lo que eso implica, vómitos, mareos, mal aliento, pasarlo mal, por supuesto la reprimenda de los padres, de la familia, posibles accidentes de tráfico, bien con la bicicleta, con el patinete si deciden utilizarlo, o bien atropellos, Buenos días. en fin. Todo esto sería lo que ellos tendrían que trabajar y tendrían que salir Sí. con la claridad de que esto le podría las consecuencias del consumo de alcohol. Entonces, a la hora de que les animen a beber los amigos, pues plantearse No sabes si los estaba bajo que el le han acta de preguntado o no le han admitido. preguntado. Estoy escuchando un audio. Sí. Alguien que está hablando. Si podéis detener ese audio. Vale, entonces, trabajando esta actividad, pues ellos adquieren competencias para manejar la presión de grupo y, por ejemplo, llegan a pensar, si no hubieran hecho esta actividad y las actividades de primero y de segundo de la ESO, podrían pensar, cuando alguien me invita a beber y yo digo que no, pues puedo parecer una persona maleducada o puedo entonces, para no caer mal, para quedar bien con mis iguales, pues decido dejarme llevar y consumo y me inicio en el consumo, ¿no? Lo que sabemos que nos lleva ese inicio de consumo. O si he trabajado esa resistencia a la presión de grupo y he reflexionado todos estos contenidos, a lo mejor sí que entiendo que la persona que me incita a beber es una persona que no está respetando mi decisión de no beber. Y entonces ya con los trabajos de las unidades didácticas ya sabemos manejar cómo decir que no de forma asertiva, sin caerle mal a los amigos y sin perder amigos, ¿no? Con las técnicas que trabajan en cada una de las unidades didácticas. Entonces, con este collage, bueno, como lo que hemos dicho, ¿no? Sin perder amistades, sin dar demasiadas explicaciones, rechazaríamos esa invitación a no beber. Y entonces, que tengan claro que beber alcohol no es obligatorio, que son menores y no deben de beber alcohol porque
su biología no está preparada para ello, tampoco la de los adultos, pero la suya menos aún, puesto que su cerebro está creciendo constantemente y está aumentando su peso y su especificidad hasta los 25 años. Y también tienen que saber que que el resto de sus amigos, compañeros, tienen que respetar su libertad. Vale. Bueno, terminaríamos aquí un poco la explicación que os he dado de Face New, cómo se la podéis contar a los docentes según el tiempo que tengáis, pero siempre que sea de forma participativa y sin clases magistrales, porque los alumnos, pues al final, si no van construyendo ellos los conocimientos y participando, pues terminan por perder la atención. Nos quedarían dos programas que sería, no sé cómo vamos de hora, vale. Nos quedarían el programa Nudos, que sabéis que trabaja el tabaco y el cannabis asociados. Como veis, el grupo que lleva el proyecto EVIC así lo impulsa esta prevención conjunta, y ver que los adolescentes que consumen cannabis previamente han experimentado con tabaco, pero hay ya un grupo de adolescentes que no han experimentado con el tabaco y que se inician directamente con cannabis. Tenemos en cuenta que la edad de inicio del tabaco es 14 años y de cannabis 15 años. Entonces, esta sería una unidad de refuerzo en el cual los objetivos tenemos los que llevamos comentando toda nuestra sesión, ¿no? Mejorar la información y aumentar sus conocimientos, en este caso sería en el binomio cannabis-tabaco. Corregir e identificar las creencias erróneas en cuanto a este consumo combinado y, por supuesto, incrementar la percepción de riesgo con el trabajo de esta adquisición de conocimientos y el desmontar estereotipos con ideas objetivas, veraces y basadas en la ciencia y en la evidencia científica. Y todo esto hace que consigamos que retrasemos la edad de inicio, ¿vale? Bueno, decir pues eso, que es interesante, y esto está evaluado para las que funciona en tercero de la ESO cuando han recibido las unidades didácticas del primer ciclo de secundaria, de primero y de segundo de la ESO. La duración sería pues de una clase y se trabajan dos actividades también, que es una con un concurso y otra concluyendo también elaborando frases para mejorar la resistencia a la presión de grupo. Estas serían las preguntas que se van a trabajar en el concurso. Tienen aproximadamente unos 40 minutos, se harían diferentes grupos y ellos con el apoyo de este material irían respondiendo con estas pistas a cada una de las preguntas, de las 5 preguntas propuestas. Bueno, como veis ahí, el portavoz leería las pistas en su grupo, lo trabajarían y decidirían entre todos cuál creen que es la respuesta correcta, llevándolo posteriormente a un breve debate en clase con el profesor, que les va guiando y va respondiendo en todos estáis de acuerdo, haciéndolo interactivo y participativo, por qué no estáis de acuerdo con esto unos u otros, si tienen alguna duda, que argumente cada una de las opiniones que van dando. Y lo ideal, se consensúa cada una de las respuestas y se anota en la tabla para ver cuál es la puntuación de cada uno de los grupos a cada una de las respuestas. Entonces vemos ahí cómo saldría la puntuación de cada uno de los grupos y cuál sería el grupo ganador, al cual pues también se le haría una ovación, aplauso, se le reforzaría, y cada intervención que haga cada uno de los alumnos se le va reforzando y, se le va protegiendo frente al grupo, ¿no? Sí, por supuesto, sin ridiculizar, y si algo no es correcto, pues se va trabajando esa idea errónea.
Después, en la segunda actividad, cada grupo elaboraría una frase en la que darían pistas de cómo trabajar la presión de grupo a la que se pueden ver sometidos en otras situaciones. Finalmente, pues el profesorado explica las conclusiones de la clase que respecto al consumo de cannabis asociado con tabaco, ¿no? Y las expondrían en el aula durante una semana o durante un trimestre para que los alumnos puedan ir reflexionando sobre estas mismas frases que han ido construyendo en la unidad didáctica. Vale, ahora pasaría al programa ¿Qué te juegas? Que sabéis que es para tercero y cuarto de la ESO, que trabaja la prevención de las adicciones sin sustancia, es decir, prevenimos una futura ludopatía y se da pues con alumnos que van desde 14 a 17 años que terminarían. No, 17 sería 16 años que terminarían en cuarto de la ESO. Y si tenemos en cuenta algunos repetidores, podríamos ir a 17 o 18 años. Teniendo en cuenta que la edad de inicio del juego presencial y del juego online empieza desde los 14,6 en adelante, pues vamos ahí bien para empezar en tercero de la ESO. Importante no dejarlo para cuarto, sino empezar en tercero de la ESO, ¿vale? Porque en la implantación de este curso anterior se ha desarrollado más en cuarto que en tercero, puesto que en tercero teníamos las otras unidades didácticas que acabo de explicar, de nudos y face news, pero importante teniendo en cuenta las edades de inicio que se vaya ya trabajando en tercero de la ESO. Bueno, como veis, pues los estudios nos dicen y nos avalan esas edades de inicio. Y claro, como siempre, cuanto más retrasemos esos inicios, más posibilidades tenemos de que no desarrollen una dependencia y que no tengan problemas desarrollando una ludopatía. Es decir, porque si se inician pronto o pues más posibilidades de aumentar la frecuencia y la intensidad de juego. Pues como siempre trabajamos este triple objetivo, evitando el inicio del juego, retrasamos la edad de inicio y evitamos este aumento de frecuencia y de intensidad, que aquí concretamente en el juego pues tenemos que fomentar una actitud crítica tanto desde las escuelas, tanto desde la comunidad con vosotros, como a nivel familiar. Una actitud crítica ante el juego, el exceso, los videojuegos, el juego presencial y el juego online. Y ni qué decir tiene más con el juego online o presencial ya con dinero, ¿vale? Bueno, este es el esquema de las ocho actividades que van comprendidas en 4 sesiones. Cada una de las sesiones tiene dos actividades distintas en las que veis que se trabajan estos factores de riesgo y se refuerzan estos factores de protección, ¿no? Que tienen que ver con el juego. Entonces, lo ideal es que esto se planifique en el centro educativo, que se meta en el plan de acción tutorial, en la programación de centro, lo que os he dicho en los demás programas, para que se planifique muy bien las unidades, las actividades que van a hacer en tercero y las actividades que van a hacer en cuarto, ¿vale? Para poder hacer todo el manual, las 8 actividades en los 2 cursos. Vale, bueno, hasta aquí el programa que te juegas. Decir que tenemos en el portal de drogas el PowerPoint que facilita la impartición de estas 8 actividades y que estamos trabajando para mejorar ese PowerPoint, para facilitar la impartición a los docentes y que sea lo más participativo para el alumnado.
Bueno, aquí tenéis vuestras fichas, que las conocéis la mayoría, y es un poco deciros que lo estamos trabajando también para ponerlo a nivel electrónico en nuestro portal eDrogas, para que, bueno, tenemos un histórico de todos los años, pero que lo que tengamos registrado ya de forma más operativa. Entonces, cuando sea diapositiva, o si este año todavía no las tenemos, que me rellenéis, pues bueno, el curso, que eso os lo mando yo, la entidad local y todos los técnicos que participáis en todas las unidades didácticas que comprende Argos Comunitario, y cuántos centros educativos tenéis en vuestro municipio, tanto de primer ciclo de secundaria como del segundo, y tenemos que añadir primaria y SEAL-TATIC. Esto sería en la ficha de coordinación en el lugar de que participen los centros de salud con los sanitarios, ¿vale? Esto sería también un resumen de los centros educativos que participan y con quién os habéis coordinado. Y luego aquí ya os pediría, aquí en estas fichas, pues veis cómo en primero de la ESO, por ejemplo, nos dice número de clases, el número total de las clases de primero de la ESO de ese centro. Y aquí sería el número de las clases que lo han desarrollado, porque lo normal es que lo desarrollen todas las clases, pero hay veces que lo desarrollan, algunas se quedan sin desarrollo. Entonces es importante que pongamos aquí las participantes. Igual pasa en los alumnos, el total de alumnos que están de primero de la ESO en este centro y el total de alumnos que lo han hecho, que son todos fantásticos, que faltan algunos o que alguno no acudió a esa unidad, pues para que tengamos los datos lo más exactos posibles. Los profesores que han participado, el total de los que hay en primero de la ESO, los que participan en la impartición de estas 3 unidades didácticas, y aquí es importante que me marquéis si se ha realizado la primera, la segunda y la tercera, y si alguna no se ha realizado, para que en nuestras futuras investigaciones podamos tener con mayor precisión todos estos datos. Igualmente en segundo de la ESO. Y aquí, pues, si recogéis los datos, si os quieren dar los datos de los docentes participantes, pues fantástico. Aquí añadiríamos si ha habido alguna incidencia, tanto que podemos introducir mejoras o cosas que han ido muy bien, para que nos sirvan de ejemplo y de implementación para próximos cursos escolares en otros centros escolares. Esta ficha sería para igual, con lo que os he explicado, de número de clases, tanto total como reales que participan, igual que los alumnos, en Face News y en nudos, ¿vale? Y claro, y tienen que hacer las 2 actividades de cada una de las unidades didácticas. Y igual en qué te juegas, lo mismo. Y aquí es importante que marquéis qué unidades didácticas o qué actividades han desarrollado en tercero de la ESO y cuáles en cuarto, ¿vale? Clicando en el sí, ¿vale? Y aquí pues si ha habido algo que añadir, algún aspecto que destacar. Vale, ahora voy a entrar en la evaluación de proceso, es decir, la participación que hemos tenido hasta ahora en primero y en segundo, y la participación del curso que tenemos registrados los datos de un curso escolar. Bueno, aquí veis que tenemos ya 8 cursos escolares que tenemos desarrollado las 3 unidades didácticas de primero de la ESO. Hemos llegado como veis, a 78.000 alumnos de casi 159.000 matriculados, lo cual eso nos da pues que estamos en un 49% de los alumnos matriculados a lo largo de estos 8 cursos escolares, observando cómo en los cursos que lo hemos ido implantando, en muchos superamos el 50%, llegando al 60% en el curso escolar 18-19, y bajando la participación en el año de la pandemia y en el año de la semipresencialidad, que ya se incorporaban los cursos
la mitad y entonces eso dificultaba las tutorías y entonces la aplicación de las 3 unidades didácticas. Y como en el curso siguiente remontamos los datos llegando a muchos más datos de los que tenemos registrados porque nos han faltado datos de algunos ayuntamientos, pero teniendo en cuenta los datos posteriores del curso 22-23, pues hablaríamos que tendríamos otros 2.000 alumnos a añadir a estos casi 9.000. Entonces, la participación es estupenda. Por supuesto, gracias a vosotros, ¿vale? A vuestra coordinación, a vuestras reuniones con los equipos de orientación, con el equipo directivo de los centros educativos y también las reuniones con enfermería escolar y con los sanitarios, que ahora pues sabéis que con la pandemia pues ha ido perdiendo protagonismo, pero hasta ahora ha sido muy importante en estos 5 cursos la participación de los sanitarios. Por supuesto, con vuestra coordinación, vuestro arduo trabajo que habéis desarrollado. Vale, veis ahí pues las gráficas, cómo vamos remontando la pandemia y la alta participación, tanto la vuestra de los ayuntamientos, como de los alumnos, como de los centros educativos. Entonces, tenemos que tender a máxima participación vuestra, que la tenemos en 35 corporaciones o municipios, y los 2 que faltan es que algunos a lo mejor no tienen instituto de secundario. Igualmente, aquí tenemos los datos de segundo de la ESO. ¿Vale? Como veis, pues podemos hacer la misma inferencia de porcentajes que en primero de la ESO. La participación es un poquito más baja, pero tendemos a llegar a este curso escolar, a llegar a máximos, superar esa participación del 49% que teníamos en primero de la ESO, aquí en segundo de la ESO. ¿Vale? Siempre con vuestra facilitando y vuestro trabajo. Además, ahora va a ser un poco más fácil esa coordinación, puesto que lo van a asumir más los docentes. Entonces, es posible que vaya a ser más fácil y cuando pidan el refuerzo de enfermería escolar, pues se lo podáis facilitar. Después, estos serían los datos que tenemos registrados en Pillando Fake News y en Nudos. Estamos desde aquí, desde la coordinación, estamos pues muy contentos de esta participación en el año de la impartición. Tenemos que sacar los datos del curso 22-23 y prevemos que la participación aumente, ¿vale? Tanto de los ayuntamientos como de vosotros, ¿no? Como de los alumnos. Igualmente con el que te juegas, lo que os he comentado, que la participación pues que siga aumentando y que sea importante tanto la participación de tercero como en cuarto de la ESO. Vale, y quería comentar la evaluación de satisfacción de los profesionales, que lo tenemos y que la tenemos que seguir desarrollando para los programas incorporados, por ejemplo, de SEALTATI, que la tengáis en cuenta para evaluar esa satisfacción por vuestra parte y que también se lo comuniquéis a los docentes y a la enfermería escolar, ¿vale? Vale, y bueno, ya un poco para darle paso a mi compañero Mario, bueno, ver y él nos va a demostrar si todos estos programas y el trabajo con los concursos de vídeos y los concursos anteriores, pues hacen que el programa funcione. Y sin más, pues gracias por vuestra atención. Hola, yo soy Mario Díaz, técnico estadístico aquí en la consejería. ¿Me escucháis bien?
¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Sí, sí, se oye. Me podía salir muy mal o muy bien. Me ha salido muy bien. Hostia, qué agotados. ¿Sabes qué micro que se oye? Ahora vuestro micro. Vale, pues yo os voy a mostrar la evaluación de resultados del programa Argos Comunitario Educativo, que ya os han presentado mis compañeras. Y bueno, lo primero decir que por qué es importante la evaluación de un programa. Pues bien, los estándares de calidad en la prevención de drogodependencias y los criterios para identificar un programa como modelo de buenas prácticas de promoción y prevención recogen como eje fundamental la evaluación de los programas preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se hace un programa preventivo, pues hay que ver que no es iatrogénico, es decir, que no produce efectos adversos y además pues ver que funciona. Y también, como añado aquí, medir la eficacia y viabilidad de las políticas públicas es un ejercicio de responsabilidad social y política. ¿Por qué? Porque estos son programas que están financiados con dinero público, con dinero de todos. Entonces, pues hay que ver si funcionan o no, si producen los efectos deseados para ver que se está invirtiendo bien ese dinero. Por tanto, se ve conveniente la evaluación del programa. Pues bien, este programa ha sido reconocido. Bueno, Irene ha comentado algunos de sus reconocimientos. Me voy a centrar en este reconocimiento que ha sido reconocido como buenas prácticas a nivel europeo. ¿Qué es esto de buenas prácticas? Esto de buenas prácticas es hacer que un programa sea de buenas prácticas, pues hace referencia a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto. Es decir, a ser un modelo de buenas prácticas es a lo que aspiran o a lo que deberían aspirar todos los programas. Y el programa Argos Comunitario Educativo lo ha conseguido. Gracias a las personas que crearon los manuales, a la coordinación de la consejería, a vosotros como técnicos llevándolos a los centros y a al propio profesorado de los centros y al personal sanitario que han impartido en las unidades didácticas. Gracias a todo este conjunto de personas, pues hemos conseguido que sea un programa de buenas prácticas, ya digo, a nivel europeo. Pues claro, si es un programa de buenas prácticas, será porque tiene buenos resultados. Aquí podemos ver la evolución de las prevalencias de consumo de alcohol, tabaco y cannabis, según el estudio de los años 2012, 2014, 16, 18 y 21. Como ya os han comentado mis compañeras, las unidades didácticas de alcohol, conciencia se desarrollan desde el curso 2012-2013. Pues bien, aquí vemos cómo el consumo de alcohol desciende tanto para la referencia temporal una vez en la vida como para los últimos 30 días, cómo va descendiendo. Y uno de los principales factores, o el principal factor, es el desarrollo del programa Argos Comunitario Educativo. Aquí podemos ver claramente un descenso. En comparación con el resto de comunidades autónomas, para el consumo de alcohol, ya sea para alguna vez en la vida o en los últimos 12 meses, la comunidad de Murcia, la comunidad autónoma de la región de Murcia, es la que tiene una menor prevalencia. Siguen siendo datos muy altos, pero claro, comparado con el resto de comunidades tenemos los mejores datos. Entonces eso es que algo se está haciendo bien. Tenemos los mejores datos para el consumo de bebidas alcohólicas, tanto para alguna vez en la vida como en los últimos 12 meses. Y el segundo mejor dato para el consumo en los últimos 30 días, solo por detrás de la Comunidad de Galicia. O sea que en Murcia tenemos muy buenos resultados, estamos viendo cómo desciende el consumo de alcohol y estamos viendo que somos la mejor comunidad. Aunque aún así hay que contextualizarlo dentro de que existe el consumo y que hay que seguir preveniéndolo. Entonces, ¿qué indicadores se recogen en la evaluación? Pues bien, en la evaluación queremos medir si se retrasa la edad de inicio en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis. Queremos ver, esto va correlacionado con una disminución de consumidores en alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días. También se estudian patrones de consumo como borracheras o consumo semanal. También se estudian si hay diferencias significativas entre grupo, intervención y comparación. Ahora veremos qué es esto. Y si mejoran los conocimientos sobre las consecuencias físicas, psíquicas y sociales. Y también sobre efectos específicos en mujeres. También se estudia si el grupo intervención aumenta la percepción de riesgo sobre el grupo comparación
Y también se estudia si el grupo de intervención mejora la resistencia a la presión de grupo de iguales sobre el grupo comparación. Entonces, de todos estos indicadores que queremos medir, pues sale que en los cuestionarios que completa el alumnado aparecen variables de consumo de alcohol, tabaco y cannabis para distintas referencias temporales y distintos patrones de consumo. También, también hay variables para medir la presión de grupo y también para medir la percepción de riesgo de consumo de alcohol, tabaco y cannabis y consecuencias que puede tener en el alumnado. Más adelante lo veremos específicamente. Entonces, ¿qué evaluaciones de resultados se han hecho del programa Argos comunitario? Pues se han hecho 3 evaluaciones. La primera se desarrolló en el curso 2014-2015. Se pasó un cuestionario al alumnado con todas las variables a las que me he referido previamente. El alumnado al alumnado se le impartieron las 3 unidades didácticas de alcohol, conciencia y después se le volvió a pasar un cuestionario en abril para ver la diferencia que había habido pues antes de recibir el programa y después de recibir el programa. Así fue la primera evaluación. La segunda, se desarrollaron las unidades didácticas en primero de la ESO y se pasaron los cuestionarios en segundo y en tercero. ¿Para qué? Para estudiar la durabilidad del efecto. ¿Por qué? Porque al pasarlo en primero de la ESO, como muchos de los alumnos y alumnas no se habían iniciado aún en el consumo de alcohol, pues no se veía el efecto real del programa. Entonces se decidió hacer otra evaluación para estudiar la durabilidad de los posibles efectos del programa en el alumnado. ¿Por qué se hizo una tercera evaluación? Porque como en el curso 2016-2017 se añadieron las 3 unidades didácticas de drogas Altacán, pues se quiso estudiar la durabilidad del efecto del programa, pero ya con las 6 unidades didácticas y ya no solo las 3 de alcohol, conciencia. Entonces, ¿qué tienen en común las 3 evaluaciones? Pues que son estudios observacionales transversales con grupo comparación. ¿Qué quiere decir esto de observacional transversal? Pues que se coge en un momento al alumnado y rellena un cuestionario, es decir, es observación, no es un estudio experimental, no se hacen cambios en el alumnado. ¿Qué quiere decir con grupo comparación? Pues bien, todos estos cuestionarios que veis aquí se le pasan tanto a un cierto alumnado que ha recibido el programa como alumnado que no ha recibido el programa. Entonces, el alumnado que ha recibido el programa se llama grupo intervención, o lo voy a llamar así, y el alumnado que no ha recibido el programa se llama grupo comparación. Entonces, en todo momento se trata de comparar los consumos, las percepciones de riesgo, la presión de grupo, del grupo comparación, que repito, no ha recibido el programa, con el grupo intervención, que sí lo ha recibido, para ver si hay diferencias entre ambos grupos. Entonces, en todas las evaluaciones se pasan los cuestionarios tanto a principio de curso como a final de curso, en octubre y abril, y todas tienen muestras representativas del alumnado por tipo de municipio, es decir, por municipio rural y urbano, o pequeño y grande, y por tipo de educación, es decir, son muestras representativas de institutos y colegios, tanto privados como concertados como públicos, con unas muestras más que representativas de más de 2.000 alumnos. Entonces, se trata de que tanto el grupo comparación como el grupo intervención, bueno, se trata y se ha conseguido, son lo más similares posibles, tanto, ya digo, como en tipo de municipio como en tipo de educación, para poder compararlos y poder sacar conclusiones claras del efecto del programa. Como he comentado antes, la segunda evaluación se hizo para estudiar la durabilidad del programa, aquí sería el primer cuestionario, tras 12 meses de haber recibido el programa, 18, 24 y 30. Y la tercera evaluación, pues como he comentado, para evaluar también el programa en conjunto con las 6 unidades didácticas. Entonces, ¿cómo se realiza una evaluación? Pues en mayo o junio del curso anterior al que se realiza la evaluación, se seleccionan los centros educativos con el fin, como ya he comentado antes, de obtener una muestra representativa con grupos, comparación e intervención similares. Entonces, y aquí en vuestro trabajo, y es fundamental, los técnicos de la red local de prevenciones, los técnicos de los ayuntamientos, contactáis con los centros seleccionados para que participen en la evaluación. Los centros que han impartido el programa, y de ahí saldrá el grupo de intervención, como los que no lo han impartido, y de ahí sale el grupo comparación.
Entonces, este papel es fundamental porque hay algunos centros que por diversas causas que se nos escapen, pues a lo mejor no pueden participar. Entonces, vosotros sois el contacto para decirnos, oye, que este centro hay tal problema, vamos a probar con otro, o cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, vosotros sois el enlace desde la coordinación que aquí hacemos con los centros educativos. Entonces, una vez se tiene definitivamente seleccionados los centros, pues se prepara el cuestionario y la página web habilitada. Desde la tercera evaluación los cuestionarios se rellenan de manera online. En septiembre se recuerda a los centros su compromiso de participación. En noviembre se hace un informe de la primera fase de la evaluación, con los primeros cuestionarios, como ya he comentado, se pasan a principio de curso. En marzo se recuerda la participación en la segunda fase y en mayo se hace un informe de la segunda fase de la evaluación y se comienza el análisis. El resultado final, y esto ya no tiene fecha exacta, es la evaluación de estos resultados y su publicación. Bueno, ahora voy a comentaros las tres evaluaciones. Voy a profundizar sobre todo en la tercera porque es la más reciente y es la que incluye las unidades didácticas de Drogas Altacán, pero la primera y la segunda también son muy relevantes, pues son evaluaciones en profundidad del funcionamiento, bueno, del impacto de las unidades didácticas de alcohol, conciencia, conciencia. Entonces, la primera evaluación, repito, se pasó un cuestionario a principio de curso, tanto al grupo comparación como intervención. Después se realizó el programa con el grupo intervención solamente y después se le volvió a pasar el cuestionario a todos los alumnos, tanto al grupo comparación como intervención. Entonces, aquí en este QR os lo he puesto, podéis acceder a la evaluación, está publicada en el Boletín Epidemiológico de la Región de Murcia en junio de 2018 y podéis acceder, está publicada en eDrogas, en Murcia Salud y en varias, es un documento público. Entonces, ¿qué conclusiones se hallaron? Pues se consiguió aumentar significativamente los conocimientos del alumnado en relación al consumo de alcohol y, por tanto, la percepción de riesgo, lo que justificó la pertinencia y continuidad del proyecto educativo Alcohol Conciencia Conciencia. ¿Qué ocurrió? Que debido a que los test se realizaron en primero de la ESO, la mayoría del alumnado no se había iniciado en el consumo de alcohol, por lo que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre consumos de alcohol de los grupos control e intervención. Es decir, se aumentó la percepción de riesgo y sí que hubo diferencias entre el grupo control e intervención en cuanto al consumo de alcohol, pero no llegó a ser estadísticamente significativo. Ahora vamos a ver algún ejemplo de los resultados, pero antes quiero pararme a qué significa esto de estadísticamente significativo, que lo habréis oído alguna vez seguramente. Pues por definirlo coloquialmente, cuando decimos que algo es estadísticamente significativo, básicamente estamos diciendo que no es casualidad, que no es una coincidencia. Significa que los números o los datos están respaldando de manera sólida la idea o la diferencia que estamos observando. Y no es solo una ilusión. Es decir, cuando hayamos diferencias estadísticamente significativas, podemos afirmar con toda la razón del mundo, por así decirlo, que el efecto que estamos intentando demostrar es real, que no es una casualidad. Entonces aquí vemos algunos gráficos a modo de ejemplo de la primera evaluación, que ya digo, podéis leer completa. Por ejemplo, aquí tenemos percepción de que producen muchos o bastantes problemas y aquí tenemos distintos tipos de consumos. Tabaco de paquete diario, 6 cañas o copas el finde, cannabis y conducir. Pues bien, como veis, el grupo control, que serían las columnas azules, en todos los casos, salvo en este que son iguales, pero en todos los casos tiene un menor porcentaje que el grupo intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo intervención siempre tiene una mayor percepción de riesgo que el grupo control. Y donde veis los asteriscos es que las diferencias además son estadísticamente significativas. Es decir, se consiguió que la percepción de riesgo ante estos diferentes consumos fuese mayor en el grupo intervención. Aquí tenemos la percepción de la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y las siguientes situaciones o conductas, como por ejemplo la relación entre consumo de alcohol y rendimiento escolar, peleas, daño al bebé si se está embarazada, recibir traumatismos. Pues como veis, al igual que antes, el grupo intervención tiene una mayor percepción de riesgo que el grupo control en todos los casos. Y además aquí todas las diferencias son estadísticamente significativas. Es decir, se aumentó de forma
definitiva la percepción de riesgo en el grupo de intervención, en el grupo que había recibido las unidades didácticas de alcohol, conciencia y conciencia. Y aquí vemos el consumo de alcohol alguna vez en la vida. Estos datos están disgregados por repetidores y no repetidores. Como podéis ver, los repetidores tienen un consumo mucho más alto que los no repetidores y a pesar de que el grupo control a principio de curso tenía un mayor consumo que el grupo intervención, este aumentó en ambos grupos, pero muchísimo más en el grupo control. Es decir, muchísimo más en el grupo que no había recibido las unidades didácticas. Y lo mismo ocurre con el alumnado no repetidor. El consumo aumenta tanto en el grupo control como en el grupo intervención, pero aumenta mucho más en el grupo control. Es decir, aquí no se hallaron diferencias estadísticamente significativas, pero también podemos ver la tendencia de que el consumo aumenta más en el alumnado que no ha recibido el programa. Ahora otras pinceladas de la segunda evaluación. Esta está publicada en la Revista Española de Salud Pública el 7 de marzo de 2022. Aquí también os dejo el QR. Esto también está publicado en la web de drogas, en la propia Revista Española de Salud Pública y desde aquí podéis acceder. Este sería un resumen de sus conclusiones. En esta, como os he comentado en este esquema, ya no se realizan los cuestionarios antes y después de realizar el programa, sino en los cursos posteriores para estudiar la durabilidad del efecto. Pues bien, como conclusiones se hallaron que el efecto de la intervención se mantiene a los 12 y 18 meses en cuanto a una mayor percepción de riesgo. Es decir, aquí estamos hablando ya del curso posterior al que se realizó la intervención. También que existe menor presión de grupo hacia el consumo a los 12 meses en chicos y a los 24 meses en chicas. Es decir, aquí la percepción, la perspectiva de género de las unidades didácticas hizo efecto y se obtuvieron mejores resultados en chicas. Aún así, en chicos también se obtuvieron buenos resultados. Por otro lado, en el caso de un mayor conocimiento sobre la relación entre el consumo y situaciones problemáticas, el efecto se mantuvo también a los 24 meses, es decir, casi hasta finalizar tercero de la ESO. Y por último, el inicio en el consumo de alcohol muestra diferencias significativas entre ambos grupos durante el curso siguiente a la intervención. Es decir, se consiguió que el grupo de intervención aumentase la percepción de riesgo respecto al grupo control, que sufriese una menor presión de grupo y además esto acentuado en las chicas, que tuviesen un mayor conocimiento en la relación entre el consumo de alcohol y ciertas situaciones y que consumiesen menos alcohol. Es decir, se cumplieron todos los objetivos en el curso posterior a la impartición de las unidades didácticas y respecto a algunas variables también, incluso en el siguiente, en tercero de la ESO. Aquí podemos ver algunos ejemplos de esta evaluación. En esta tabla aparece alumnado con amigos y amigas y compañeros y compañeras con los que salen y se relacionan habitualmente que les han animado a tomar bebidas alcohólicas. Es decir, aquí estamos hablando de la presión de grupo. Como podéis ver, la C grupo control y grupo intervención, siempre el grupo intervención recibe menos presión que el grupo control y además con diferencias, segundo de la ESO, estadísticamente significativas. Esto ocurre también en los hombres y en las mujeres pues más acentuados. ¿Qué implica esto en el consumo? Pues a ver, primero voy a comentar estas gráficas también. El consumo de alcohol alguna vez en la vida, como podéis observar, el grupo intervención, que sería la línea roja, tiene menos consumo para la referencia alguna vez en la vida, que viene a ser el alumnado que se inicia en el alcohol o que lo prueba, pues tiene menos consumo que el grupo comparación en todas las fases, salvo en la última, al final de tercera de la ESO, en la que se igualan los consumos. Además, en segundo de la ESO, estas diferencias que vemos aquí son estadísticamente significativas. Es decir, el efecto de las unidades didácticas en el curso posterior es muy evidente. Luego se va difuminando, pero también vemos pues, una mejor tendencia. Esto ocurre lo mismo con las borracheras en segundo de la ESO. Como podéis ver, el grupo control realiza más borracheras que el grupo intervención. Aquí lo podéis ver en el gráfico. Entonces, ¿qué ocurre con esto de los consumos y la presión de grupo? Pues que al haber un menor consumo,
hay un menor número de personas que presionan para que otros compañeros y compañeras consuman alcohol y por tanto se reduce la presión y se reduce el consumo. Es como una rueda, menor consumo, menor presión y menor consumo. Por eso esto es muy importante trabajarlo. Y se trabaja en las unidades didácticas, como os ha comentado Ana, es un tema central en los manuales. Se busca conseguir como un grupo protector, un grupo en el que haya menos presión para el consumo. Vale, y ahora vamos finalmente con los resultados de la tercera evaluación. En esta me voy a extender un poco más porque es la más reciente y es en la que se incluye las unidades didácticas de drogas Altacán. Me vuelvo a este esquema. En esta evaluación, el grupo de intervención ha recibido las unidades didácticas de alcohol, conciencia en primero y las de drogas Altacán en segundo. Y los cuestionarios se pasan en tercero y cuarto de la ESO, tanto en octubre como abril, para estudiar la durabilidad del efecto del programa, igual que en la segunda evaluación, tras 12, 18, 24 y 30 meses de recibir todas las unidades didácticas del programa. Pues bien, comenzamos con el consumo experimental o alguna vez en la vida, es decir, los que prueban el alcohol. Y aquí, como podéis ver, aquí el grupo control está en rojo y en azul el grupo intervención. Como podéis observar, tanto en tercero como en cuarto de la ESO, el consumo de alcohol para la referencia temporal alguna vez en la vida siempre es menor en el grupo intervención. Y además, en octubre de cuarto de la ESO se halla una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, la tendencia es muy positiva respecto al efecto del programa y además se halla significancia estadística. ¿Qué consigue esto? Si hay menor consumo para alguna vez en la vida, menos alumnado prueba el alcohol, se retrasa la edad de inicio del consumo, que es el objetivo general y principal del programa Argos Comunitario Educativo. En esta evaluación, a diferencia de las otras dos, se incluyen el tabaco y el cannabis, puesto que ya se han impartido las unidades didácticas de drogas Altacán, en las que se incluye el tabaco y el cannabis, pues también se evalúan los consumos de estas sustancias. Como podéis observar, respecto al tabaco, se puede considerar que hay efectos positivos hasta principios de cuarto de la ESO. Y respecto al cannabis, el consumo del grupo control siempre está por encima del grupo intervención. Es decir, aquí se obtienen también muy buenos resultados respecto al tabaco y respecto al cannabis. Aquí respecto al cannabis incluso hay una diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, ¿qué durabilidad del efecto del programa respecto al freno de inicio del consumo tenemos? Pues respecto al alcohol, 30 meses, es decir, se frena al inicio tanto en tercero como en cuarto de la ESO. ¿Por qué se obtienen tan buenos resultados en alcohol? Porque a partir de 5 unidades didácticas, según la evidencia, el efecto perdura más tiempo. Es decir, respecto al alcohol, se han impartido tanto las unidades didácticas de primero como las de segundo y por tanto se obtienen los mejores resultados. ¿Qué se obtiene en tabaco? Que la durabilidad del efecto llegaría hasta 24 meses después de la realización del programa. Y respecto al cannabis, también podríamos hablar de 30 meses después de la impartición del programa, aunque hay que contextualizar esta variable en que la prevalencia aún es muy baja, aún no se han iniciado la mayoría en el consumo de cannabis, por tanto aquí pues hay que ir con más pies de plomo a la hora de dar resultados, aunque aún así se ve una tendencia claramente positiva del efecto del programa en el alumnado. También se ha estudiado las borracheras y beber todas las semanas, estos patrones, y aquí, como podéis observar, en tercero de la ESO sí se obtendrían buenos resultados, a pesar de que no lleguen a ser estadísticamente significativos. Sí se ve una tendencia en la que el grupo de intervención consume, o sea, se emborracha menos que el grupo de intervención. Aquí llegaría hasta principios de cuarto de la ESO y aquí durante tercero de la ESO respecto a beber todas las semanas. Pero sí que aquí los resultados sí son mejorables. Entonces, a pesar de que el programa Argos sí frena el inicio del consumo de alcohol durante toda la educación secundaria obligatoria, respecto a patrones de riesgo como emborracharse o beber todas las semanas, la durabilidad sí que sería menor, sería de 18 meses hasta el tercero de la ESO, difuminándose en cuarto de la ESO. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Pues las unidades didácticas de refuerzo, que ya se lo ha comentado mi compañera Ana, que se imparten en tercero, pillando fake news, refuerza los contenidos del programa respecto al consumo de alcohol, y nudos, refuerza el programa ante el consumo de tabaco y cannabis.
¿Qué se pretende conseguir con estos refuerzos? Pues alargar la durabilidad del programa. Si tenemos buenos resultados hasta tercero de la ESO en la mayoría de variables y hasta cuarto de la ESO en algunas, si reforzamos el programa añadiendo estas unidades didácticas en tercero de la ESO, pues seguramente habría que volver a evaluarlo, pero es una hipótesis muy probable que los efectos del programa se mantuviesen hasta cuarto de la ESO incluido, es decir, toda la educación secundaria obligatoria y puede que también en cursos posteriores. Continuamos con la presión de grupo. Aquí tenemos los datos sobre presión de grupos para el consumo de alcohol, para el consumo de cannabis y para el consumo de tabaco. Y como podéis ver, prácticamente en todas las fases de ambos cursos, la presión de grupo recibida por el grupo intervención es menor que la recibida por el grupo control. Y como ya he dicho antes, es fundamental reducir la presión de grupo en los adolescentes para reducir el consumo de sustancias por este efecto que se crea de a menor consumo, menor presión, menor consumo y esa rueda que se crea. Entonces, el programa Argos está consiguiendo reducir esta presión de grupo en el alumnado que ha recibido las unidades didácticas. Y eso, se consigue crear un efecto protector en el aula. Finalmente voy a hablar de la percepción de riesgo, de los resultados obtenidos, aunque voy a hacer un paréntesis para ver cómo la percepción de riesgo, cómo un aumento de la percepción de riesgo en el alumnado reduce su consumo de sustancias. Y lo vamos a ver de forma muy clara. En estos gráficos no estamos comparando grupo intervención con grupo comparación. Estamos comparando al alumnado con una baja percepción de riesgo en granate con el alumnado con una alta percepción de riesgo del consumo de alcohol en azul. Como podéis observar, el alumnado que tiene una baja percepción de riesgo consume más alcohol, en este caso con la referencia temporal alguna vez en la vida, es decir, los que se inician en el consumo, mucho más que el alumnado que tiene una alta percepción de riesgo. Y lo mismo ocurre con las borracheras, que sería esta gráfica, y con beber todas las semanas. Es decir, la percepción de riesgo es algo clave para que el alumnado consuma alcohol o no. A una mayor percepción de riesgo, aquí vemos como clarísimamente, a una mayor percepción de riesgo se consume mucho menos alcohol, ya sea alguna vez en la vida, borracheras o beber todas las semanas. En este gráfico, espero que lo veáis bien, sí estamos disgregando, además de alumnado con alta o baja percepción de riesgo, estamos viendo también el grupo control e intervención. El grupo control serían las columnas verdes y el grupo intervención las columnas naranjas. Como podéis observar, las columnas oscuras, que son las que representan al alumnado con baja percepción de riesgo, aquí estamos viendo el consumo alguna vez en la vida. Pues bien, las columnas oscuras son más altas que las columnas claras. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en el grupo control como en el grupo intervención, el alumnado con una menor percepción de riesgo consume mucho más alcohol. Si os fijáis, la menor columna en todos los casos es el grupo intervención, el alumnado del grupo intervención, el que ha recibido las unidades didácticas, con una alta percepción de riesgo, es el que menos consume alcohol en todas las fases de ambos cursos. Es decir, aquí se ve una relación clarísima entre la percepción de riesgo en el consumo de alcohol y, la relación entre la percepción de riesgo del consumo de alcohol y el propio consumo de alcohol. La anterior diapositiva iba sobre el alcohol, pero con el tabaco y el cannabis ocurre exactamente lo mismo. El alumnado con baja percepción de riesgo en el consumo de tabaco, que sería la línea roja, granate, perdón, pues consume mucho más tabaco que los que tienen una alta percepción de riesgo. Y lo mismo ocurre con el cannabis de manera muy evidente. Entonces, una vez hecho este inciso para demostrar cómo influye la percepción de riesgo en los consumos, vamos con los resultados de la evaluación. Aquí sí volvemos a comparar el grupo intervención con el grupo control en nuestra tercera evaluación. Aquí podéis ver 3 colores, serían 3 variables: consumo intensivo en fin de semana, consumo bajo, entre comillas, porque ningún consumo es bajo, diario, y consumo intensivo diario. En oscuro son las columnas que representan al grupo control y más claritos son las columnas que representan al grupo intervención. Y estamos viendo aquí la percepción de riesgo de que producen bastantes problemas, pues estas conductas. Pues bien, como podéis observar, en las 3 primeras fases, es decir, octubre del tercero de la ESO, abril tercero de la ESO y octubre cuarto de la ESO, la columna clara
siempre es más alta que su columna homóloga oscura. Es decir, la percepción de riesgo que tiene el grupo intervención, el grupo que ha recibido las unidades didácticas, siempre es mayor que la que ha recibido, perdón, que la que percibe el grupo control. Y además se hallan diferencias estadísticamente significativas, sobre todo a principios de cuarto de la ESO. Es decir, siempre, salvo en la última fase de cuarto de la ESO, el grupo de intervención tiene una mayor percepción de riesgo respecto a estos consumos de alcohol que el grupo control, como podéis observar aquí. Aquí las variables son problemas en la menstruación, infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados y daños al feto en el embarazo. Aquí los resultados son aún más contundentes que en la anterior diapositiva. En todos los casos, en todas las fases de ambos cursos, la percepción de riesgo del grupo intervención respecto al grupo control siempre es más alta. Es decir, si el grupo intervención tiene una mayor percepción de riesgo de que el alcohol tiene relación con estos problemas de salud. Y además, en muchos de los casos, las diferencias son estadísticamente significativas. Es decir, el programa Argos Comunitario Educativo está consiguiendo que el alumnado que recibe el programa tenga una mayor percepción de riesgo en variables tan importantes como estas que hay aquí y en muchas más. Lo que pasa es que no he querido meter excesivos gráficos, pero también en cosas como comentaba antes Ana, del riesgo de consumir alcohol y conducir, o el riesgo de consumir tabaco, cannabis y conducir, o en muchas más, también se halla que el grupo intervención siempre tiene mayor percepción de riesgo que el grupo comparación. Y finalmente, antes he hablado, esto sería percepción de riesgo respecto al consumo de alcohol en diferentes patrones. Esto sería percepción de riesgo de consumo de alcohol y relación con estos problemas de salud. Y finalmente, os hablo de la percepción de riesgo del consumo de tabaco y cannabis. Tabaco alguna vez o tabaco diario y cannabis alguna vez o cannabis diario. Y aquí, al igual que en la anterior diapositiva, siempre para las 4 variables, en las 2 fases de ambos cursos, siempre la percepción de riesgo del grupo intervención es mayor que la del grupo comparación, que la del grupo que no ha recibido el programa. Y además, están señaladas con la flechita negra. En muchos de los casos las diferencias son estadísticamente significativas. Por eso, la tendencia es clarísima de que recibir el programa aumenta la percepción de riesgo y, como os he mostrado en estos gráficos, es algo clave para reducir los consumos. Por tanto, es un objetivo muy importante y que estamos viendo que se ha conseguido. Entonces, finalmente, como conclusiones, pues decir que el desarrollo de las 6 unidades didácticas hace descender las prevalencias de consumo de alcohol, tabaco y cannabis, y esto hace que se retrase el inicio de consumo de alcohol durante toda la educación secundaria obligatoria, y además se consigue frenar conductas de riesgo hasta 12-18 meses después de la finalización de su desarrollo. También se frena la presión de grupo recibida. Los resultados más significativos de las 3 evaluaciones se hallan en el aumento de percepción de riesgo ante el consumo de alcohol, tabaco y cannabis y sus consecuencias. Esto es un factor absolutamente clave para la prevención, como ya he comentado. También comentar que es necesario reforzar el programa para aumentar la durabilidad de los efectos positivos sobre el alumnado. Y finalmente concluir con la importancia de la red local de prevención de adicciones, pues sin vuestro trabajo ni se podría efectuar la evaluación ni los centros educativos llevarían a cabo este programa comunitario educativo. Por tanto, no se obtendrían buenos resultados, no se podría efectuar la prevención sin vuestro trabajo. Es decir, sois piedra angular en la prevención de adicciones en adolescentes. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, Mario. Muy ilustrativo. Gracias. Si os parece, dejamos estos últimos minuticos si queréis hacer alguna pregunta. Los que tenéis micrófono y los que no la podéis hacer por escrito. Ya sabemos que ha sido denso y que nos hemos dejado respirar en 2 horas. Estamos a vuestra disposición. Espero que os haya dado tiempo a asimilar toda la información que os hemos dado del programa, que ha sido densa. Muchos lo conocían ya. Sí, porque me dice Ana que lo conocíais la mayoría. Digo que aunque lo conocierais, sin embargo, era una explicación
conjunta desde el principio hasta la parte de la evaluación, recogiendo los datos más importantes que justifican que es importante llevarlo a cabo. Y la implantación del SERTATIC. Y también, como me recuerda Ana, es Importante importante empezar con SEALTATIC e incluirlo en el abanico de recursos que os ofrecemos a la región, sobre todo porque el tema de la salud mental en la infancia y en la adolescencia ha estado un poco tocado y sí, dime. Sí, mira, buenos días. Hola, Sofía. Respecto al tema del Altatic, es cierto que el programa yo el año pasado ya lo estuve echando un vistazo y vamos, es muy completo, pero el problema que tenemos siempre con los centros es que son muchas unidades, muchos contenidos. El plan de acción tutorial que ya tienen los propios tutores marcados es muy denso también, entonces pues es muy complicado impartirlo completo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo personalmente me encuentro con esa dificultad que entiendo perfectamente a los centros porque es cierto que tiene una cantidad de contenidos que dar en las presentaciones tutoriales muy amplia. Entonces, el Altatic es un programa muy denso, muy completo, pero también muy denso. Pero, Y hasta que no perdona. se coge. Dime. No, Sofía, que es que no se tiene que dar en horario de tutoría porque en primaria no hay tutoría. Ya, Entonces, pero que meterlo de manera transversal, es ¿no? Un que poco. no, es que está diseñado para que en las asignaturas se apliquen las actividades como una cosa más. Lo mismo Sí, que estás haciendo la lectura de un poema, en vez de la lectura de cualquier poema para hacer un análisis después de lo que estás sí, diciendo, en lengua y literatura coges el poema de El rey de la nariz colorada, por ejemplo. Se lee. sí, sí. Y en la misma asignatura se comenta en lo que es el comentario de texto, solo que en vez de comentarlo con el comentario de texto hacia un lado, pues se hace hacia la prevención de adicciones. Quiero Ujú, decir que todas las actividades, además, sí, es que no estaba publicado, pero si entráis ahora ya está publicado el cuaderno, no, el cuaderno 2, estaba. el tercero, Había, solamente estaba publicado el cuaderno 5 con las actividades, pero ahora mismo, sí. si entráis, ya está publicado los 5 cuadernos que componen el programa. Y en ellos está detallado los objetivos que cumple según la ley y que Ujú. ellos tienen que desarrollar en todas las asignaturas que tienen que ver con la promoción de la salud y con la prevención de adicciones. Entonces, está ahí justificada la intervención y en dónde meterlo, qué objetivo estaría cubriendo. O sea, que digamos que es que ya lo hemos podido completar porque como han cambiado las leyes en varias ocasiones, hemos tenido que hacer varias revisiones y organizarlo. Y finalmente ya está subido el definitivo momentáneamente porque este curso escolar en quinto sí se aplica la nueva ley, pero en sexto se aplica la antigua ley. Entonces, Vale, pues los objetivos son distintos. De momento está provisionalmente lo hemos dejado como este año. El año que viene tendremos que modificarlo si se aplica la nueva ley también en sexto. O sea que es un momento de transición para ellos. Entonces, sí. entiendo que es complicado porque es un momento de transición para ellos. Pero la idea no es que tenga que ver, sí que el orientador y el tutor son los que tienen que llevar la batuta de cómo de decir, pues estas asignaturas sí, en estas asignaturas no. Se les pide un mínimo de 5 o 6 actividades por año. Quiero decir que no es que tengan que desarrollar las 32, como ha comentado Ana. No es Tiene que eso. hacerlo completo. Claro, No. claro, es que no Y tiene, o que sea, es que es imposible para ellos. en función de la evaluación del tutor, como conoce a su clase, puede decidir, pues este año vamos a reservar estas 5 sesiones o estas 6 sesiones que hemos decidido, estas 6 actividades, vamos a dedicarlas pues a la prevención, al buen uso de las TIC, por ejemplo, y se les enseña a los críos a cómo manejar de una manera positiva las TIC. En otra clase que considera que a lo mejor los niños tienen problemas de autoestima o de problemas de comunicación o que o el profesorado encuentra que son pobres en asertividad, pues entonces se les aplican las actividades que tienen más que ver, las que él elija, que tienen más que ver con el desarrollo de las habilidades que los niños necesitan. Y se va adaptando a la clase con todo el repertorio que se tiene. No es necesario aplicarlo entero, solamente 5 o 6 para que sea duradero
eso sí, consecutivo, en 2 cursos escolares. Y que se planifique para que no se repitan las actividades en quinto y en sexto. No sé si me explico, que las actividades que se cojan para quinto pues no sean las mismas que luego el año siguiente vaya a desarrollarse en sexto con los mismos críos. De que es importante la planificación. Por eso es importante lo que hablaba Ana de la planificación en el PEC, en la PGA y en el PAR. Al inicio y al final del curso. Sí, Para el curso posterior. para que lo planifiquen al año siguiente, me está diciendo. Vale, gracias, Consuelo. Vale, yo entiendo que es un rollo el tenerlo que explicar, pero vamos a dejar las diapositivas por si no queréis, las queréis usar para explicárselo a vuestros profesores, ¿vale? Genial, gracias. A ti. A ti por intentarlo, ¿eh? Estamos en ello, estamos en ello. Vale. Sofía del WhatsApp, ¿verdad? ¿Alguna duda que se os haya presentado? Todo el mundo sabe que nos Ya tiene. estamos pasándonos de tiempo. Un minuto más y lo dejamos porque no quiero que interrumpamos vuestro trabajo. Sí, deciros que la próxima clase la tendremos con Lisardo Becoña el día 19. Nos saltamos una semana porque tenemos el puente. Entonces, será sobre la prevención desde las familias y trabajará ahí lo que la evidencia dice que funciona en la prevención familiar. Y la siguiente actividad formativa la tendremos el día 26 y en esa tarde tendremos el foro de consulta. Lo digo porque si se os ocurren dudas ahora que vais a digerir la información que os hemos dado en Tocho, si se os ocurren más dudas o tal, nos reuniremos en ese foro para hablar de todo ello. También podremos hablar de todo ello. En los problemas que tengáis, a lo mejor cuando lo aplicáis, etcétera, etcétera. Bueno, como ya nos despedimos, si os parece, muchas gracias por vuestra... Ah, mira, hay una pregunta, 2 preguntas. 3 preguntas, o es que se iban, ya nos estaban diciendo adiós. Vale, muchas gracias por vuestra participación o por vuestra asistencia y por vuestra atención. Nos vemos dentro de 2 semanas, no olvidéis. Venga, Hasta gracias, luego. hasta luego. Hasta luego. Gracias, JD, que no sé quién es. Gracias. Hasta luego a todos. Pues